antes de leer, que meditemos cada palabra, cada frase que estemos leyendo. Es una palabra hermosa. Dice la palabra del Señor: cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos quemaban incienso. Con todo yo enseñaba a andar a Efraín, y lo tomaba por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asillo mismo será su rey, porque no quisieron volver a mí. La espada caerá sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Mi pueblo persiste en su infidelidad. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Como padre, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Adma o dejarte igual que a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no un hombre. Soy el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Ellos seguirán al Señor, que rugirá como un león, rugirá y los hijos vendrán, temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y yo los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño, pero Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por este amor manifestado al Padre. Señor, gracias porque tú nos llamas con tus lazos de amor, Señor, y te pedimos que en este momento, en este lugar, tu predicación, Señor, sea llenando nuestros corazones, Señor, sea llenándolo todo, Señor, y que podamos, Señor, sentir ese gozo, esa paz y ese amor, también esa confrontación que necesitamos escuchar, pero que tú seas, Señor, hablando a nosotros como el Padre amado, el Padre que nos ama, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver, no tengo puestos los puntos ahí, vamos a ver 3 puntitos. Uno es, el primero, vamos a ver el cuidado de Dios Padre, el cuidado que Él tiene con su pueblo, el cuidado de Dios Padre. El segundo punto, vamos a ver las consecuencias de soltarnos de su cuidado. Habéis captado el punto, ¿no? Las consecuencias de soltarnos nosotros de su cuidado. Él no nos suelta. Nos soltamos nosotros. Y eso tiene consecuencias. Y el tercer punto, Él no nos soltará. No nos soltará. Y llegamos a este pasaje entrañable. La verdad que es uno de mis... Ahora mismo, el libro de Osea es precioso, me encanta desde siempre. Sobre todo desde la historia, desde el comienzo de la historia de cómo Osea ama a Gomer por encima de sus pecados, por encima de sus esclavitudes, y la liberta, la redime. Esa figura, esa tipología de lo que es Cristo con nosotros, que vino a morir por nosotros por encima de nuestros pecados. Él nos amó a pesar de nosotros. Y este pasaje es verdaderamente entrañable. Un pasaje que es una muestra del amor genuino del Padre, de un Padre llamado Dios. Y esto está bien porque vamos a ver la figura paternal de Dios. A veces vemos a Dios, no, a veces, debe ser. Dios en su trono, Dios es soberano, Dios el creador. Pero ese Dios soberano, ese Dios creador, ese Dios justo, ha querido ser nuestro Padre. Nos ha querido llamar hijo por medio del Hijo. Y nosotros le podemos llamar Padre. Abba, Padre. Esa palabra cercana a Él. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero a veces son claras. Los budistas no llaman Padre a Buda, ni los musulmanes a Alá. Nosotros podemos llamar a Dios Padre. Él es nuestro Padre. Y no sé cómo fue
no sé qué relación pudiste tener con tu padre. Cada caso es un caso. Pero hay dos formas de verlo. Si la relación fue muy buena, imagina el amor del Padre, de tu Padre y el amor del Padre. Pues el amor del Padre, Dios, es mucho más potente. No se puede comparar con el amor que te tiene o te tenía tu Padre. Ese amor protector. ¿Y tú cómo te sentías en los brazos del Padre, en los brazos de tu Padre? Protegido, guardado, lleno de amor. Míralo por otro lado, si no sé cómo fue tu situación, si la relación con tu padre no fue buena o no tuviste padre, o fue complicado. Tú piensas que el amor de Dios Padre puede suplir esto, llenarlo todo. Ese amor que no tuviste, lo tienes en Dios Padre. Ese amor o a unos que ya han perdido a sus padres, ese amor que ya no está con su padre, lo tienes en Dios Padre. Es el amor paternal de Dios. Curiosamente en muchos países se celebra hoy el Día de la Madre. El domingo pasado se celebró aquí. Hubiera sido un buen pasaje para el Día del Padre. Pero también Dios es por encima de nuestras madres. Dios está por encima de ese amor maternal. Dios es el primero, Dios es el centro. Porque podemos hacer ídolos de cualquier cosa. Lo veíamos en el libro esta semana. En el libro que estamos leyendo de Dioses que fallan, hasta de aquello más bonito, de un padre, de una madre, de un hijo, como Abraham, por ejemplo. Bueno, no voy a entrar en esto, si no me pongo a predicar otra cosa. Pero tiene mucha relación con lo que estamos viendo. Y muchas veces culpamos a Dios también, incluso, del mal de la tierra. El famoso dicho, ¿cuántas veces escuchamos? Si Dios existiera, no pasarían estas cosas. Solo escuchamos así. O Dios ha olvidado de mí, o Dios no quiere cuenta con nosotros. Pero yo le haría la pregunta a estas personas: ¿realmente has buscado a Dios? ¿Realmente estás buscando a Dios? ¿Realmente estás en comunión con Dios? Él es el primero en tu vida, preguntaría. Ahí después puedes decir, si Dios, porque si realmente conoces a Dios, lo tienes puesto el primero, Dios, no podrás decir esto. Como decíamos el domingo pasado, culpamos a Dios de nuestras malas decisiones y de nuestra ingratitud hacia Él. Pero a pesar de todo, ¿sabes qué te puedo decir? Te puedo decir algo a pesar de todo, que el amor de Dios es sublime y genuino. Y el amor de Dios es tan grande, genuino y tremendo, que Él no se desentiende de sus hijos. No es un padre que se desentienda de sus hijos. Es un poco difícil a veces. Como decimos el domingo pasado, culpamos a Dios de nuestras malas decisiones y de nuestra ingratitud hacia Él. Pero a pesar de eso, te puedo decir algo, que Dios te ama. Dios te ama. A pesar de que le culpemos. Dichoso aquel que tiene a Dios como Padre. Dichoso aquel que tiene a Dios como Padre. Y yo te haría la pregunta ahora, ¿lo tienes? ¿Tienes a Dios como Padre? ¿Lo estás buscando realmente? ¿Cómo funciona este amor paternal de Dios? ¿Cómo ha sido desde el comienzo de los tiempos o más allá ese amor de Dios? ¿Cómo ha sido el amor de Dios con su pueblo? Pues el cuidado de Dios Padre es maravilloso. Fíjate cómo comienza este texto. Cuando Israel era un muchacho, solo faltara que se me posara y ya sería perfecto. Cuando lo que estarán escuchando el audio dirán, ¿qué pasa aquí? No, que se ha metido una tórtola y está volando. Cuando Israel era un muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo.
Cuando más lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. Bueno, vamos a parar ahí. El amor sublime y protector desde el inicio. Desde el inicio. Cuando Israel era un muchacho, dice, yo lo llamé. De Cristo llamé a mi hijo. Desde el comienzo. El amor de Dios ha sido manifestado desde el comienzo. Ese amor nos guarda a pesar de nosotros. Y aquí vemos dos cosas importantes. Una, que desde la fundación del mundo, incluso antes de la fundación del mundo, Él amó a su pueblo. Él amó a sus hijos. Él amó a los que iban a ser sus hijos, a nosotros. Él te amó a ti antes de la fundación del mundo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo hemos leído en Primera de Pedro. Y ahora lo podemos leer rápidamente en Efesios capítulo 1, del 4 al 6. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque así los hizo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y cuando dice también, de Egipto llamé a mi hijo, ¿qué representa? Lo hemos dicho varias veces, ¿qué representa Egipto? El mundo, la esclavitud, el poder del pecado. No digo que eso sea el Egipto ahora, pobres egipcios. Ahí tenemos hermanos en Cristo. No, así vamos a coger odio a Egipto. No, hablo del Egipto bíblico. Cuando habla de Egipto, la revelación se está refiriendo, porque recuerda el tiempo que pasaba esclavo, los años que pasaron esclavo Israel de Egipto. Y cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo, por un lado, habla de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel, pero también habla de que nosotros nacemos esclavos. Egipto es símbolo de esclavitud y del mundo, pero Dios nos llama desde nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro Egipto espiritual, para liberarnos de la esclavitud. Escucha su voz, como escuchaste su voz, como te llamó por medio de la palabra del Egipto. Te liberó y te llevó a Él. Pero por otro lado, el segundo, podemos ver una profecía del perfecto Hijo. El Hijo Jesucristo, quien fue a Egipto. De ahí, el Padre lo dirigió de nuevo a la tierra de su pueblo para que diera su vida por nosotros y nos liberara para siempre del Egipto espiritual. Mateo hace mención, cuando habla de cuando Jesús volvió de Egipto, estuvo allí, Mateo 2.15 dice, estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Vemos cómo se aplica la palabra, la profecía, en Cristo primeramente se cumple, porque es el centro de la profecía, y eso se aplica en nosotros. Y ahora viene algo maravilloso, Él nos llama como hijos. Pero ¿qué sucede? Cuanto más llamaba y más nos cuidaba, o más nos quería cuidar, el ser humano, el pueblo de Israel, nosotros, más nos alejábamos de Él. El versículo dice, cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacíamos? ¿Y qué hacían el pueblo de Israel? A los Baales, a los ídolos, sacrificaban. Y a los ídolos quemaban inciensos. O sea, adoraban. Aquello que debía ir para Dios, iba para los falsos dioses. Las bendiciones que Dios nos daba, en vez de dándole la gloria a Él, ¿qué hacíamos? Se los dábamos a los falsos dioses. Se los damos a los falsos dioses, nuestro corazón. Así el Señor nos ama, el Señor nos llama. ¿Y cómo pagamos nosotros? Poniendo cualquier cosa por encima de Él. Muchas veces. Una afición. Una afición es bonito. Y puede pasar a la idolatría en un segundo. Cuando lo ponemos por encima de Dios. Un afecto es bonito. El afecto de un padre, el afecto de un esposo, de una esposa, el afecto de un hijo. Es bonito y hay que amarlo, obviamente. Pero eso puede pasar de un afecto bonito a un ídolo en 0,01. Cuando lo ponemos por encima de Dios. Entonces, cuando nuestra comodidad, nuestro bienestar, por medio de la pereza, por medio del estar bien, puede pasar
Bueno, la pereza es pecado ya, ¿no? Pero nuestro bienestar puede convertirse en pereza. Y nuestra pereza, el pecado, es un ídolo. El descanso es bueno, pero un exceso de descanso por nuestro bienestar puede convertirse en algo que nos separa de Dios, un peso más. Todo, la afición, el afecto, el trabajo, todo. Y pagamos ¿cómo? Quemando incienso. Nos olvidamos de Dios, ya no dedicamos tiempo a Dios, ya no oramos a Dios, ya no oramos a ese Padre que nos llama como hijo, sino que puede llegar el punto de estar más alejados de los que conocen a Dios, de los que no conocen a Dios, mejor dicho. Aquí esta palabra es totalmente para personas que son cristianas ya. Dios está hablando aquí a un pueblo que decía, tú eres mi Dios, pero estaban lejos. Muchas veces nosotros venimos aquí y decimos, tú eres mi Dios, tú eres el Altísimo. Oseas está diciendo, Dios por medio de Oseas, escribiendo, vosotros os estáis separando de Dios, aunque decir que sois de Dios. Quemamos incienso, nos olvidamos de Dios. Puede llegar el punto de estar más alejados de Dios que uno que no lo conoce, que los impíos mismos. Pero tú conoces y pones una barrera y pones ídolos que separan de Él. Claro, después vienen las lamentaciones, que vamos a ver después. Pero si Dios está queriendo que tú escuches este mensaje hoy, y lo estás escuchando con tu corazón abierto, precisamente es para eso, para que hagas esta radiografía de tu corazón, redimas esos ídolos y todo lo pongas por debajo de Dios. Obviamente, si por ejemplo tu esposo, tu padre, tu hijo, tu hija, tu hermano son ídolos, no está diciendo Dios, apártate de ellos. Está diciéndolo, redímelos, ponlos por debajo del amor a Dios. Como dirá el Señor Jesucristo, el que ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. No quiere decir que no los ames, sino que primero, por encima de todo, debe estar Dios, el amor de Dios. Después eso, como he dicho, vienen las consecuencias. ¿Y sabes por qué Dios quiere que tú escuches esto? ¿Sabes por qué estás escuchando esto? Porque Él te ama. Él te ama y su misericordia contigo aún no se ha agotado. Él te está tocando el corazón para que tú lo veas como ojos de hijo, los ojos de hijo al Padre verdadero eterno. Y esto hacía con el pueblo de Israel en los tiempos de Oseas. Los llamó, los cuidaba, pero ellos más se alejaban de Él, postrándose, ¿sabe a qué? A los ídolos. Y en cambio, ¿qué pasaba? Mientras un padre los llamaba, el pueblo rebelde, infiel, seguía su camino adorando, ellos no comprendían que el que le daba la leche, el que le daba la miel, el que le daba la comida, el que le cuidaba, el que le hacía salir el sol, el que le calentaba, era Dios. No comprendían que Dios cuidaba de ellos. Dice el versículo 3:4, con todo ello yo enseñaba a andar a Efraín. O sea, lo enseñó a andar, le dio los pasos, le dio la forma, le dio la capacidad de poder ganarse la vida, de poder trabajar, le dio los alimentos, le dio el trabajo, le enseñó a caminar, a ser una persona en la vida. Y yo lo tomaba por brazos, mas ellos no comprendían que yo cuidaba de ellos. Hace un rato estaba Laura corriendo a Coral, andando, y ese es como Dios sostiene a sus hijos. ¿Qué pasa si Laura no tiene su brazo a Coral? Coral también no se mantiene, se cae. Pero así Dios nos sostiene para que no nos caigamos en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, con los brazos de amor de un Padre. Contra el pecho nos abraza. Sentimos el regazo y en el pecho del Padre es el lugar más seguro que podemos estar. No comprendemos que es Dios quien nos ama y nos cuida. Es la forma en la que Dios cuida a nosotros por el amor a su pueblo. Nos llama, fíjate lo que dice aquí, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como lo que alzan el yugo sobre la cerviz y puse delante de ellos la comida.
el proveedor también, ¿no? Pero dice, no nos llama con cuerdas de terror, ni de legalismo. ¿Cómo nos llama? Con cuerdas de amor, con cuerdas humanas, quiere decir, con cuerdas cariñosas, amables, de deleite, con cuerdas, esa misma palabra, con cuerdas de ternura, nos llama Dios. Es amor del Padre, maravilloso. Me gusta mucho la traducción de la Biblia de la palabra de estos dos versículos, que lo voy a leer, y dice: fui yo quien enseñó a andar en Efraín, sosteniéndolo por los brazos. Sin embargo, no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Después dice, con lazos humanos y vínculo de amor los atraía. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas. Me inclinaba hacia ellos para darles de comer. Fíjate lo que significa esto. Que el Dios Todopoderoso, que aquel que está en su trono, aquel que es poderoso, que es eterno, que es grande, que es santo, te llama con brazos, te llama, te abraza, te cuida, con vínculo de amor te atrae, te abraza con los brazos, te arrastra hacia Él, hacia la mejilla. Y no solo eso, el que es todopoderoso se inclina para darte de comer. ¿Y qué manera de inclinarse tuvo? La humillación de su Hijo, para que pudiéramos tener el alimento eterno, su palabra hecha carne. ¿Cómo se humilla el Dios? ¿Cómo se puede humillar Dios? Por amor. El Padre se humilla entregando al Hijo, el Hijo se humilla dando su vida por nosotros. Qué amor tan tremendo. Y en cambio nosotros seguimos sin comprender esto, que Él cuidaba de nosotros. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Padre, que nos da lo que necesitamos para vivir. Y pensamos que es por nuestros méritos que tenemos lo que tenemos, pero Él es quien cuida de nosotros. Por nuestro corazón ingrato se olvida de esto. Qué rápido nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Pero qué fácil somos para guardar rencor a Dios cuando algo no nos gusta. Nuestro corazón ingrato se olvida de esto, se aleja de Dios y las consecuencias de soltarnos de su cuidado. Fíjate cómo dice el versículo 5 al 7, no volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron volver a mí. La espada será sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Mi pueblo persiste en su infidelidad. Aunque me llama el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Obviamente, el querer soltarnos de Dios habrá unas consecuencias. Y estas consecuencias es un trato de Dios con nosotros. O sea, un trato no digo un trato de que hace un trato con nosotros, sino una disciplina de Dios con nosotros, una corrección, pero no una corrección severa de un ogro, con perdón de la palabra, una corrección de Padre amoroso para que volvamos a Él. Que dice, no volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron volver a mí. Vendrán las malas consecuencias por nuestros actos, pero aún así, Dios no deja de amarnos, no se desentiende. Fijaos lo que dice, no volverás a Egipto, o sea, no volverás. Tú eres cristiano, has caído, vas a tener consecuencias en esa tierra. Pero si eres cristiano, yo te he cogido, tú eres mi hijo, no vas a perder la salvación. Yo te amo, porque la salvación no está en nuestras obras, no está en nuestro mérito, está precisamente en ese vínculo de amor, en ese lazo de amor que ha hecho Dios con nosotros. Pero el pecado tiene consecuencias. Ya el pecado ya no tiene poder sobre nosotros para condenarnos, porque Cristo nos ha salvado. Pero el pecado tiene consecuencias aquí en la tierra. Y esas consecuencias hay que vivirlas.
Y esto Dios es como una vara verde que Dios usa para traernos a Él, para que aprendamos, para nuestra santificación. Como dijo, hemos leído antes en Génesis capítulo 9, no volveré a hacer un diluvio con vosotros. No volveré a castigaros con un diluvio. Por esto aquí es lo mismo. Aquí Dios te dice, ok, Dios cuando trata con nosotros, con su amor, no nos dice, vas a perder esto, vas a perder la salvación, vuelves a estar condenado, como piensan algunos. No te está diciendo vuelves a Cristo, pero sí trata con nosotros para esto, para volver a Él. Como sucedió con el pueblo de Israel. Dios pudo haberlos condenado, Dios pudo haberlos destruido como Sodoma o Gomorra, como vemos aquí el ejemplo de Adma y Zeboín, que fueron dos ciudades también destruidas como Sodoma y Gomorra. No dice te voy a destruir. Dios podía haberlo hecho. Dios podía haber condenado de nuevo a la esclavitud a este pueblo. Pero como llama con sus lazos de amor, trata con nosotros con el mismo amor. Por eso precisamos de esta disciplina en nuestra vida. Es buena esta disciplina. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Vamos. Ya se va a sentar. ¿Qué dice Dios? Vamos. Vas a sufrir algo. Vas a perder tu rey. Porque el rey era un ídolo para el pueblo de Israel. Vas a estar bajo el poder de un rey extranjero, bajo su yugo. Ya no vas a volver a la esclavitud. Esa esclavitud no fue como, ese sometimiento no fue como la esclavitud que vivieron en Egipto. Pero fue una pérdida de libertad, porque el pecado, las consecuencias del pecado nos pierden la libertad. El trato es duro, sí, pero no tan duro como sería un abandono. Imagínate que Dios hubiera dicho, ok, vosotros sois un ingratos, me desentiendo de vosotros, os abandono. Eso realmente es el infierno. La muerte eterna será el abandono completo de Dios por nosotros. Vivir una eternidad sin Dios, en las tinieblas, eso es. Pero ¿sabes algo? No dice que te abandono. Dice, va a pasar esto, pero voy a estar con vosotros. Como, volviendo al libro de Tim Keller, Dios es el que falla, él dice literalmente, a veces parece que Dios nos mata cuando en realidad nos está salvando. Esta frase me llamó mucho la atención. Porque Dios no es el que está castigándonos de una manera severa, son las consecuencias de nuestro pecado, y Él disciplinándonos, parece que nos está matando, pero nos está salvando. Cuando nuestros padres nos castigaban, nos disciplinaban, bueno, cada caso es un caso, ¿no? Hablo de una situación normal. No puedes salir a jugar con tus amigos. Parece que eso a mí me mataba cuando me decían no podía jugar fútbol. Me mataba. Y eso parece que nos estaba matando. O incluso cuando nos daban que hoy no es políticamente correcto decir esto, pero la Biblia a veces lo apoya. Cuando nos daban una disciplina con la vara verde, podemos decir. Parecía que no. Yo creo que un padre, a los que soy padre lo sabéis, a un padre le duele más la disciplinar. A Dios le estaba doliendo disciplinar a su pueblo. Y el que está recibiendo la disciplina dice, parece que me está matando. Pero en verdad, lo que nos están amando. Dios nos ama por medio de la disciplina. A nadie le gusta recibir disciplina. A nadie. Pero esa disciplina de Dios es una disciplina que aunque nos duela, nos está salvando, nos está guardando. Por eso, esto resume muy bien el trato de Dios con su pueblo. Aunque parece que nos está matando, en realidad nos está salvando. Con nosotros, ese trato es de amor. Pero es un trato que duele. Ahora bien, aquí dice Dios que la espada caerá sobre sus ciudades y consumirán a sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. ¿Y qué dice? Mi pueblo persiste en su infidelidad, aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿La culpa de quién es? ¿Es de Dios? La culpa es de la infidelidad del pueblo de Dios.
de aquellos, de nosotros, de la humanidad. El versículo 7 lo deja muy claro: persisten en su infidelidad. Lo he estado llamado cuando decía, y volveos a mí. Cuando Dios mandaba un profeta, ¿qué pasaba? Que muchas veces lo mataban a los profetas. Dios mandaba a alguien para hablar y lo mataban. Nosotros, Dios nos manda algo, muchas veces, y como tengamos nuestro corazón lleno de ídolos, no vamos a escucharlo. Vamos a decir, esto me tiene manía a mí. O Dios, qué rollo. No, yo soy mejor creyente que él. Es un ídolo lo que está en tu corazón. Nuestra infidelidad, nuestro alejamiento de la comunión de Dios, dejamos de pensar poniendo a Dios primero. Esto hace que arrastremos malas consecuencias en nuestra vida cuando quitamos a Dios del medio. Compartimos nuestra adoración con Dios, quizás venimos a la iglesia y estamos adorando a Dios, pero la compartimos con otros dioses. La cuestión es fácil. Si tú adoras a Dios, le dices Altísimo, pero adoras a otros dioses, tienes a otro Dios en tu corazón, no estás enalteciendo a Dios, por mucho que se te llene la boca los domingos. No estás glorificando a Dios. Lo dice aquí: mi pueblo persiste en su fidelidad, aunque me llama el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Quien realmente quiere enaltecer a Dios no tiene ningún ídolo más. Hombre, vamos a luchar con esto, pero lucha para arrancar esos ídolos, para ponerlo todo debajo de Dios. Enaltecer a Dios es ponerlo primeramente a Él y solo a Él, y adorar solo a Él. Es lo maravilloso de esto que viene ahora. Lo que viene ahora es maravilloso. Somos ingratos, nos olvidamos de las promesas de Dios y lo bueno que es Dios muchas veces. Pero ¿sabes qué es la buena noticia que tengo? Si eres su hijo, si eres su pueblo y estás escuchando este mensaje, Él no te soltará. Aunque eso tenga que suponer tratos también como que va a sufrir el pueblo de Israel. Él no te va a soltar, Él no te soltará. Pero es mejor sufrir unas consecuencias aquí que sufrir la consecuencia eterna del infierno. Yo prefiero ser disciplinado aquí, ir al Señor, estar con el Señor, tener la comunión con el Señor. Más vale sufrir la disciplina de Dios, por llamarlo de una manera, sufrir, que sufrir un tormento eterno y poder vivir la comunión con Dios aquí. ¿Cómo podré? Dice, pero fíjate las palabras de Dios, Él no te soltará. Dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Está hablando un padre. ¿Cómo podré abandonarte, hijo? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a esta ciudad que fueron destruidas? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. ¿Os suena? No volveré a destruir con un diluvio. No volveré a que tú vayas a Egipto. No volveré a destruir a Efraín. ¿Por qué dice? Porque soy su Dios, no un hombre. Soy el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Ellos seguirán al Señor, que rugirá como un león. Rugirán sus hijos, vendrán temblando desde el occidente, como aves acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel me engañó, pero Judá aún gobierna con Dios y Él es fiel a sus santos. El remanente de Dios está ahí. Él es Dios y su fidelidad es grande, su amor es grande. No puede, Él no puede abandonar a sus hijos por sus atributos de amor. ¿Por quién es? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor con todo me tomará, me cogerá de nuevo. Dios no se desentiende de ti. Él te ama a pesar
de tu infidelidad, a pesar de tu pecado, Él te ama, Él no te soltará. Él quiere abrazarte como el padre abraza a su bebé y lo lleva hacia su pecho. No te destruirá. Puede hacerlo, sí, pero su amor se lo impide. No te destruirá. Un buen padre no destruye a su hijo. ¿Y qué más que Dios? Lo disciplina, sí. Lo castiga, sí. Pero lo hace por amor, para protegerlo. Dios hace esto contigo. Pero no te destruirá, te protegerá, te amará. ¿Sabes por qué? Lo dice él mismo. Porque soy Dios, no un hombre. Soy el Santo en medio de ti. Esto quiere decir, Dios está poniendo también, está, digamos, con autoridad diciendo, soy el Dios, el Santo, aparta todos esos ídolos. Dios no te está, por un lado, no sé si estoy fijando, por amor te está diciendo, yo cómo te voy a destruir, yo te amo, yo no puedo destruirte. Quiero restaurarte. Pero por otro lado te está diciendo, no seas necio. Yo soy Dios, el Santo, el único en medio de ti. No hay nada más. No te hagas más dioses. No te hagas más ídolos. No te postres ante nada más. No es una petición, es una orden de Dios. Dios, por un lado, el amoroso Dios, pero por otro lado, el Dios poderoso, el Dios supremo, el Dios soberano, diciéndote, yo estoy en medio de ti. Él está diciendo, mírame a mí, mírame, soy tu Dios. No hagas más dioses, no. Yo te he creado, yo te he llamado, yo te he amado, yo te he cuidado, yo te guardo. Deja de mirar a esos ídolos y mira a Dios. Puesto los ojos en Jesús, como dice el autor de Hebreo. Y teniendo claro esto, ¿sabes qué pasa? Porque Dios quiere la bendición para ti, lo mejor para ti. Y teniendo claro esto, ¿sabes cuáles son los frutos de su cuidado cuando nosotros tenemos comunión con Él? La total restauración. La restauración. Lo último versículo que dice, ellos seguirán al Señor. Ellos seguirán al Señor. Que rugirá como león. Rugirá, los hijos vendrán temblando desde occidente. Como aves acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma. Y yo los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Cuando te des cuenta que solo Dios, que es solo Él, cuando te das cuenta de ese amor manifestado en tu vida, seguirás al Señor. Si conoces realmente ese amor, le seguirás solamente a Él. Cuando habla de su rugido, ¿sabes qué significa esto? Escucharán, ellos seguirán, que rugirá como un león. ¿A quién está mencionando ahí? A Cristo. El león de la tribu de Judá. ¿Y cuál fue ese rugido? La victoria sobre la muerte. La victoria, el rugido del Señor. Cristo venció a la muerte y volverá con un rugido más fuerte cuando venga de nuevo entre las nubes. Hermanos, hoy es el tiempo de escuchar ese rugido de la muerte vencida, el rugido del león de la tribu de Judá, del león de Judá, y ir temblando, pero no estamos hablando con un temblor de miedo, sino con un temblor que es movido por el amor, por la aceleración del corazón, ese corazón que gime de amor y grita, tú eres mi Dios, tú eres mi único Señor, tú eres mi gran amor. Ese gemir del corazón, cuando dice de acudir con temblor, es eso. Cuando tú estás ante alguien que amas, tiembla. Y ese temblor es el temblor de la voz de Dios que nos llama y nuestra alma se estremece de gozo, se llena, se agita el corazón. Empezamos a sentir en todos nuestros poros ese amor divino, esa voz del Señor que nos llama, ese rugido que entra en lo más profundo de nuestro ser. Iremos, escucharemos sus llamados, sus lazos de amor,
y nos hará habitar en su casa, dice el Señor. ¿A qué se está refiriendo aquí el Señor? En sus moradas eternas. Pero también nos hará habitar seguro en este mundo, aunque se caiga a pedazos. Porque vivir en su regazo contra su pecho es el lugar más seguro en el que podemos estar. Y esto solamente es posible cuando solamente adoramos a Él y tenemos comunión con Él. Esta es la restauración de nuestra ingratitud, pero Él solo lo puede hacer. El amor de Dios puede hacer esto. Y esto lo dice el Señor. Hermanos, hemos escuchado la voz del Padre amoroso que nos llama a volvernos a Él. Él nos ama tanto que hará lo que sea necesario para que no nos olvidemos de Él, para que nos volvamos a Él. Por lo tanto, Él te ama. Escucha ese rugido del Señor llamándote. Y ven al Señor. Deja la necedad y llénate de Él. Su fidelidad te hará sentirte seguro en Él. Pues Él es Dios quien se ha mostrado por Jesucristo en nosotros. ¿Sabes lo que es el amor paternal de Dios? Aún no lo estás experimentando, no lo has experimentado, aún no lo has entendido. Ven al Señor. Llénate de Él, escucha su voz. Rompe aquellos ídolos que te separan. Ponlo por debajo de los pies del Señor. Que nos impida, estos ídolos que nos impida postrarnos solamente a Dios. Porque no habrá otra manera de conocer el amor paternal realmente, aunque Él lo tenga presente. Nosotros solamente lo podemos tener presente si le adoramos solamente a Él y lo tenemos en el centro a Él. Dejemos ya de jugar con otros ídolos. Dejemos ya de ser ingratos con aquel que nos ha dado todo. Busquemos al Señor. Llenémonos de Él. No vas a encontrar el amor que Dios te puede dar en nada, aunque eso se te manifieste como algo bonito, como algo rico, como algo apetitoso, como algo emocionante. Te acabará destruyendo si pones tu esperanza en eso, por muy bueno que pueda ser, por muy bueno que aparente. Y por muy bueno que sea, los ídolos no se manifiestan en las cosas malas solamente. Pensamos que solo son cosas malas. Se pueden manifestar en cualquier cosa de nuestra vida. Si lo elevas más allá que a Dios, eso es tu ídolo. Y debes someterlo. Para que así puedas experimentar el amor verdadero del Padre. Para que ese amor lo llene todo. Y para que tú vivas plenamente. Como ese hijo, esa hija amada. Te sientas amada realmente y amado. Que Dios bendiga su palabra. Oremos.